Buenas tardes, vamos a comenzar con la grabación de este video que trata sobre aprendizaje automático supervisado mediante árboles de decisiones. Los autores de este video son mi persona Jessica Rodríguez, Jorge Núñez, Richard Martínez. Comenzaremos ahora presentando la agenda. Tenemos acá introducción, objetivo, alcance, definiciones aplicadas al ámbito. Entre ellas tenemos lo que es aprendizaje supervisado, técnica de aprendizaje supervisado, árboles de decisiones, donde enfocaremos lo que es concepto, terminología, tipo de árboles, ventajas y desventajas, técnicas de árbol de decisiones y un caso práctico de la técnica de árboles de decisiones. Y al final las conclusiones. Continuando con la agenda, bueno, haremos una pequeña introducción acerca del tema. Acerca del tema de lo que es el aprendizaje a lo largo de la historia. El aprendizaje por medio de árboles de decisión es uno de los métodos prácticos más ampliamente conocidos, utilizados por la inferencia por inducción. Los árboles de decisión se han resuelto como una herramienta con mejor desempeño en la práctica, lo que, unido a su fácil comprensión, lo convierte en una de las soluciones más frecuentes usadas. Se han aplicado en multitud de campos, como determinar si un cliente podrá o no hacer cargo de un préstamo en función de sus características y el histórico del cliente, o evaluar el lanzamiento de una marca en un nuevo mercado en función de experiencias pasadas. Además, estos árboles permiten optimizar el uso eficiente de habitaciones de hospital en función de los atributos de los pacientes o definir la estrategia del marketing en una zona geográfica concreta. También podemos explicar de qué se trata este video. Este video tiene, dentro de su objetivo tiene exponer el aprendizaje supervisado mediante técnicas de árboles de decisión, teniendo también un alcance. Lo que es dar a conocer el árbol de decisión como técnica para la toma de decisiones que pueden surgir a partir de una decisión asumida en cierto momento y que puedan generar un abanico de soluciones para determinados problemas. Ahora vamos a explicar lo que son los conceptos básicos, tomando en cuenta lo que es el aprendizaje supervisado. Es una técnica para deducir una función a partir de datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento consisten en pares de objetos, normalmente vectores. Un componente tal son los datos de entrada y el otro los resultados deseados. El algoritmo produce una función que establece una correspondencia entre las entradas y las salidas deseadas del sistema. Un ejemplo de este tipo de algoritmo es el problema de clasificación, donde el sistema de aprendizaje trata de etiquetar, es decir, clasificar una serie de vectores utilizando una entre varias categorías, en este caso las clases. La base del conocimiento del sistema está formada, por ejemplo, del etiquetado anterior. Continuando con lo que son los conceptos básicos, vamos a explicar lo que es el árbol de decisiones, que no es más que una técnica del aprendizaje supervisado. Y en su definición podemos decir que es el esqueleto del modelo de predicción que se suele presentar en modo gráfico como un árbol en el que las ramas constituyen los patrones reconocidos en el proceso de aprendizaje. En las hojas de las ramas se situarán las predicciones por cada patrón. Podemos también decir que dentro de la importancia de este árbol de decisión es que nos ayuda a tomar la decisión más acertada desde un punto de vista probabilístico ante un abanico de posibles decisiones. Permite desplegar visualmente un problema y organizar el trabajo de cálculos que debe realizarse. Los árboles de decisión se destacan por su sencillez, pueden utilizarse en diversas áreas, tales como reconocimiento de señales de radar, reconocimiento de caracteres, sensores remotos, sistemas expertos, diagnósticos médicos, juegos, control de calidad.
sencilla. Bueno, pasaremos a lo que es la parte de lo que es la terminología, que no es más como está conformada este árbol de decisión. Como podemos observar en la figura, la imagen presenta lo que es un nodo de decisión, un nodo de probabilidad y las ramas que serían las aristas. El nodo de decisión indica que una decisión necesita tomarse en un punto del proceso. Está presentado por un cuadrado como se muestra en la imagen. Un nodo de probabilidad indica que en ese punto del proceso ocurre un evento aleatorio. Está representado por un círculo. Y las ramas nos muestran los distintos caminos que se pueden emprender cuando tomamos una decisión o bien ocurre algún evento aleatorio. Presentaremos ahora lo que es un ejemplo del árbol de decisiones, donde se observa lo que son el nodo de decisiones, el nodo de probabilidad y lo que son las ramas. Podemos observar en este ejemplo se trata lo que es el problema de la pizzería con respecto al mudarse. Y me presenta allí, si la toma de decisiones, si se muda, qué cambios ocurriría, y si no se muda, que también generaría qué otros cambios, cuáles serían los costos que me generaría esta toma de decisiones a lo que es al futuro. Y ahora pasamos a lo que es la clasificación de los árboles. De decisión. Dependiendo de la situación y del resultado deseado, existen varios tipos de árboles de decisión, tales como árbol de clasificación. Este árbol usa un árbol de clasificación cuando existan diferentes partes de información que hayas calculado para determinar el resultado más predecible. Con el árbol de decisión o el modelo de clasificación debe usarse un proceso binario de categorías y subcategorías para esquematizar las diferentes variables que rodean a un resultado. Este tipo de árbol puede emplearse en probabilidad y estadística y puede observarse en la figura el tipo de árbol en el modelo de clasificación, y podemos observar lo que son el nodo de decisiones y los nodos de probabilidades que existan en cuanto a este ejercicio, este ejemplo que se está presentando en la imagen. De ahí partimos de lo que es el árbol de regresión. Este árbol de regresión es un tipo de árbol de decisión que se usa cuando tiene diferentes partes de información para determinar un único resultado predeterminado. Durante el proceso de construir este árbol debe dividirse las diferentes partes de información en secciones y luego subdividir en varios subgrupos. Este tipo de árbol es usado principalmente en cálculos de bienes raíces, como lo muestra la imagen que tenemos en las láminas. Y otro punto que es interesante explicar es lo que son las ventajas y desventajas de los árboles de decisiones. Una de las ventajas que nos plantea el árbol de decisión, el árbol permite plantear el problema para que todas las opciones sean analizadas. Otra sería analiza las consecuencias de llevar a cabo cada una alternativa. Facilita la interpretación de la decisión adoptada, muestra el esquema de costo de las distintas alternativas, nos lleva a adoptar la mejor alternativa con la información existente. Es decir, que una vez que se presenta, teniendo estas ventajas, se presenta una problemática que queremos solucionar, el árbol de decisión nos va a esquematizar, nos va a esquematizar todo lo que es el costo, todas las alternativas que se pueden presentar a través de lo que son los nodos de probabilidades. Dentro de las desventajas podemos mencionar las reglas de asignación son bastante sencillas, a pequeñas perturbaciones en los datos, dificultad para elegir un árbol óptimo, ausencia de una función global de la variable y por lo tanto la pérdida de la representación. Los árboles de decisión requieren un gran número de datos, de lo que muchas veces no disponemos. Al elaborar un árbol de decisiones debemos tomar en cuenta que debemos abarcar un abanico de soluciones, ¿verdad? Y con ello un abanico de decisiones para generar una respuesta a tal problemática.
Continuando con la exposición, le doy el paso a lo que es el ingeniero Jorge Núñez, que continuará explicando la parte práctica de lo que es árbol de decisiones. Buenas tardes, continuando con la exposición de sistema automatizado de aprendizaje y aplicando lo que son las técnicas de árboles de decisiones, ¿verdad? Vamos a comenzar con las técnicas ya que son las que más se utilizan, o una de las tantas que se utilizan al momento de trabajar con lo que son los árboles de decisiones. La técnica de árbol de decisiones, ¿verdad?, trabaja con varias aplicaciones típicas, siendo la más importante o una de las o las que se escogieron para este video, Stockstone, ID3 y Gray, ¿verdad? Serían estas tres clasificaciones que utilizamos para trabajar con lo que son las técnicas de árbol de decisión. Top-down, también conocido como una técnica de arriba hacia abajo, y consiste en establecer una serie de niveles, ¿verdad?, de mayor a menor complejidad, que se dan soluciones a problemas, donde consiste en efectuar una relación entre las etapas de la estructuración de forma y que una etapa jerárquica y su inmediato inferior se relacione mediante entradas y salidas de información. Este diseño consiste en una serie de descomposiciones sucesivas de problema inicial que recibe el refinamiento progresivo del repertorio de instrucciones que van a formar parte del programa, la cual es utilizada. La técnica de diseño Stockstone tiene los siguientes objetivos básicos, o sea, que serían los objetivos con los cuales se estarían trabajando al momento de nosotros utilizar este tipo de técnicas o utilizar esta técnica: simplificación del problema y de los subprogramas de cada descomposición. Las diferentes partes del problema pueden ser programadas de modo independiente, incluso por diferentes personas al mismo tiempo. O sea, diferentes personas pudieran estar trabajando con la técnica al mismo tiempo. El programa final queda estructurado en forma de bloques o módulos, lo que hace que sea más sencilla su lectura y su mantenimiento. O sea, los resultados ya dados por el sistema, en este caso al final de la aplicación de la técnica la estará comentando y explicando el licenciado Richard Martínez, ¿verdad? Y es allí donde vamos a ver cómo él utiliza el hueca y va en ese momento explicando cómo quedaría por bloques o cómo sería cementado si utiliza esta técnica, dependiendo de la técnica que él vaya a utilizar en ese momento. Entonces tenemos un ejemplo acá de la técnica, que es la de cómo se descompone el Stockstone, ¿verdad?, de datos. Vemos allí A que es igual a B más C, B es igual a B más 1 más B2, ¿verdad? C es igual a C más 1 más C más 2 más C3. Por ejemplo, la descomposición se puede dar en almacenes de archivos o archivos de registro. O sea, dependiendo, o sea, los bloques que vayamos a utilizar, se van dando allí ese tipo de acciones y se van generando esos resultados. Flujo en sus flujos, ¿verdad? Y por último, la estructura de datos en datos elementales, dependiendo de lo que se esté utilizando en este momento o lo que se quiera obtener de la aplicación o de lo que nosotros estemos buscando, el resultado que se esté pidiendo. La otra técnica o aplicación sería el ID3, ¿verdad?, que es un algoritmo utilizado mayormente en lo que es la inteligencia artificial,
y su uso engloba búsquedas de hipótesis entre todos ellos, ¿verdad? Siendo que ya hoy en día ha avanzado del ID3 al C4.5, que es otro algoritmo que también trabaja con lo que es la parte de inteligencia artificial. Y este algoritmo, el ID3, ya que fue propuesto por Gilliland en 1986 para su desarrollo y su estudio y uso de esta técnica en lo que es en la toma del árbol de decisiones. Se empieza por responder la cuestión qué atributo debe ser la raíz del árbol, o sea, qué atributo sería el principal que vamos a utilizar nosotros como raíz de árbol para ir generando los resultados que estamos buscando. Para ello se evalúa cada atributo usando un test estadístico para determinar cuán bien se clasifican esos datos. Otro ejemplo sería: en la realidad se determina el más representativo o el que mejor describe ese conjunto. El que mejor describe el conjunto. Las medidas que se usan son, en este caso, elementos que tenemos allí, como la entropía, que es introducida por Shannon en su teoría de la información, de cómo se maneja esta información allí. La efectividad, que es un atributo para subdividir un conjunto de ejemplos en un conjunto n, ¿verdad? Subconjunto, uno por cada posible, dependiendo del valor de x o el valor que estemos buscando en este momento, que es el valor esperado de la entropía tras efectuar la partición, y se calcula como una suma ponderada de cada subconjunto. Vemos acá un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de atributos, objetivos, atributos, ¿verdad? Dice que si todos los ejemplos son positivos, tendrá que devolver el resultado positivo. Si todos los ejemplos son negativos, devolvería un resultado negativo. Si los atributos están vacíos, por supuesto va a devolver el mayoritario del valor atributo del objetivo que tenga mayor peso en ese momento. Otro caso sería que el atributo A es el mejor atributo, ¿verdad?, para cada valor, y el atributo hacer sea el ejemplo B, el subconjunto del ejemplo cuyo valor es el atributo A, que es B. Si el ejemplo de B está vacío, devolvería un modelo con el voto mayoritario del atributo objetivo del ejemplo anterior. Y como también podemos ver otro ejemplo ya un poco más estructurado, ya en un árbol de decisiones, como vemos el que el atributo principal sería lo que es el cielo, y entonces nos mostraría lo que es el soleado, si es nublado o si hay lluvia. En el caso de ser nublado lo tenemos como positivo, o sea que hay posibilidades de que llegue la lluvia. Con respecto al otro árbol, al otro punto, que sería la humedad, tenemos la humedad puede ser alta o normal. En el caso de ser alta, bueno, la tendríamos en la parte negativa, normal en la parte positiva. En lo que se refiere al viento, sería, en este caso serían vientos fuertes y vientos débiles. Tenemos otro algoritmo, otra técnica, que sería Craigie, ¿verdad?, que es el algoritmo que trata de tomarse en cada paso a elegir la solución local más adecuada, y ella nos lleva a una solución óptima del problema. Esta solución también, en algunos casos, no siempre garantiza tener la solución requerida por nosotros. Por eso se retoma y siempre hay que volver otra vez al algoritmo y repetir los pasos para lograr la solución que se espera. Para resolver este problema, si utiliza el enfoque de Grady, ¿verdad?, tendremos que considerar 6 elementos que son muy importantes, ¿verdad? Estos elementos serían conjunto de candidatos, solución parcial, función de selección, función de factibilidad, criterios que definen lo que es una solución y el función objetivo. Con lo que es el conjunto de candidatos, es el elemento seleccionable, o sea, es el elemento o el dato que vamos a tomar en ese momento con lo que es el conjunto de candidatos. Luego vendría lo que sería la solución parcial, que no es más que son los candidatos seleccionados o esos elementos o datos que han sido seleccionados ya tomados en lo que es el conjunto de candidatos. De allí pasaríamos a la función de selección,
que es determinar el mejor candidato del conjunto de candidatos seleccionables. O sea, es tomar los mejores datos que en este caso se acerquen a lo que nosotros estamos pidiendo y poderlos procesar. La función de factibilidad determina si es posible completar la solución parcial para alcanzar una solución del problema. O sea, allí esta función nos va a determinar cuáles serían esos datos que nos van a dar ese resultado que se acerque o de exacto o sea el óptimo para ver la solución de ese problema. Luego tenemos lo que es el criterio que define lo que es una solución, que no es más que nos indica si la solución parcial obtenida resuelve el problema. O sea, si ya cuando la función de factibilidad nos muestra los datos, si ya vemos que esos datos son lo que realmente vamos a utilizar, bueno, eso nos va a indicar que esos datos nos van a permitir resolver ese problema. Y por último, la función objetivo, que es valorar la solución alcanzada. O sea, es ya darnos el valor y ya podemos decir que con estos valores que hemos tenido desde lo que es criterio, con lo que el criterio define lo que es una solución, con ese objetivo podríamos ya darlo por terminado lo que es el problema o tener los datos para resolver ese problema que se nos presenta o nos dan para resolver. ¿Verdad? En otro esquema general de Grady, del algoritmo Grady, se parte de un conjunto vacío, o sea, un conjunto cero, que es ese conjunto vacío donde se parte desde el inicio. De la lista de candidatos se elige el mejor, de acuerdo a la función de selección. Eso es la que vimos en la lámina anterior. De acuerdo a esa función de selección vamos a elegir el mejor dato que nosotros vamos a necesitar o el mejor dato que nosotros creemos que nos puede dar ese resultado o que se acerque al resultado que nosotros estamos esperando. Comprobamos si se puede llegar a una solución con el candidato seleccionado, ¿verdad?, de la función de factibilidad. Si no es así, lo eliminamos de la lista de candidatos posibles y nunca más lo consideraremos. Es decir que el dato, utilizando esta técnica, el dato lo vamos a eliminar y no lo vamos a seguir utilizando. Si aún no hemos llegado a una solución, seleccionamos otro candidato y repetimos el proceso anterior. Es cuando se nos dice que el algoritmo siempre no nos va a dar el enfoque, no nos va a dar la solución de manera inmediata. O sea, tendríamos que, dependiendo de lo que nosotros estemos o los cálculos que queramos hacer, tenemos que ir buscando ese dato o ese candidato que nos va a dar esa solución o nos va a dar ese valor que nosotros necesitamos para solucionar el problema. Como ejemplo tenemos acá lo que es Grady, ¿verdad?, un conjunto de candidatos de una solución C. En este caso lo que estamos viendo ya como el programa haría, o sea, como vemos el algoritmo. Tenemos un ciclo Y donde C no es la solución sino que S, ¿verdad? Luego X es la selección C, C es igual a menos X. Si su de X es factible, entonces su de X sería el resultado. En este caso, de que si S es una solución factible, nos retornaría el programa que es positivo, ese dato es el que necesitamos. En caso de no ser así, bueno, no se encontró la solución, pasaríamos al proceso de buscar otros datos o revisar el algoritmo nuevamente para colocar datos nuevos. Entonces, en lo que es el coloreado de grafo, ¿verdad?, se escoge inicialmente un color y un nodo arbitrario como punto de partida. Luego se trata de asignar, de colocar un mayor número de posibilidades representando la restricción impuesta de nodos adyacentes al tener distintos colores, ¿verdad? Escoger un nodo a uno solo coloreado y un color distinto repite el proceso hasta que todos los nodos tengan un solo color. Es decir, como lo vemos en el ejemplo, ya tenemos todos los nodos en blanco y tenemos, aplicando lo que es el algoritmo de Grady, vamos a comenzar a seleccionar los datos para que podamos tener todos los nodos con los colores blanco o color rojo, dependiendo el color que
sea determinante dentro del algoritmo o el que se le haya pedido. Bueno, con esta explicación pasamos a lo que es el caso práctico que se va a encargar el licenciado Richard Martínez utilizando el programa Weka. Buenas tardes. Bien, para continuar con las presentaciones iniciadas por Jessica Rodríguez y Jorge Núñez, continuamos con el caso práctico que nos llevará a algoritmo de algo de decisión. Para el caso práctico vamos a tomar un ejemplo tomado de compra de casa. Vamos a ver el archivo ARF, que es la extensión que lee Weka, para indicarle un poco sobre los datos. En él tenemos entonces los atributos como servicios. Dentro del servicio tenemos todos y ninguno, ubicación, rural, urbano y de campo, el precio real, es un tipo de variable, metros cuadrados, la compra, si lo compró o no compró, y tenemos acá unos registros. Estos son la data que vamos a utilizar para el caso práctico. Pero para utilizarlo necesitamos la herramienta Weka. La herramienta Weka es como todos saben, una herramienta que nos permite hacer minería de datos y tomar decisiones exactas en cuanto a sus resultados. Vamos entonces a darle el botón Explorer para seleccionar el archivo con el que vamos a trabajar, dándole la opción Open File. Una vez dada la opción Open File, nos vamos a la dirección donde se encuentra, que es un escritorio, y buscamos entonces el archivo casa ARF con la extensión ARF. Abrimos y ven entonces que nos arroja la herramienta Weka una serie de información. Esta información, como ven acá, tenemos los atributos, como le dije anteriormente, tenemos 5 atributos, que es servicio. De los servicios tenemos 2 variables, que es todos y ninguno, de los cuales todos son 6, tenemos 6 coincidencias, que pues 6 registros que coinciden con todos, que son 6, y ninguno tiene 7, es decir, que de los servicios que prestan de las 13 registros, 6 ofrecen todos los servicios y 13 ofrecen ninguno. La ubicación. En la ubicación tenemos que 5 de los registros que tenemos allí están en una zona rural, 4 en una zona urbana y 4 están en una zona de campo. Los precios, el precio mínimo de esos 15 registros, el mínimo es de 6.500 bolívares y el máximo es de 830.000 bolívares. En los metros cuadrados tenemos el mínimo de 65 metros cuadrados y el máximo de 9.600 metros cuadrados. Tenemos una media aritmética de 2.847 y una desviación estándar de 3.730. Y por último la opción de comprar, que de esos 13, 5 resultaron que satisfactoriamente para la compra y 8 resultaron para como no. Bien, para entonces, debido a esta información, vamos a seleccionar entonces el algoritmo de algo de decisión. En este caso vamos a clasificación, en esta parte en Show seleccionamos entonces los algoritmos. De ellos vamos a tomar el árbol y el algoritmo estándar J48, que es muy preciso a la hora de tener la información, obtener la información a clasificar. Le damos la opción Start y vean cómo arroja una serie de resultados, teniendo entonces que la relación casa, tenemos una instancia de 13 registros y tenemos los atributos. Observamos entonces aquí tenemos los atributos, y de esto entonces los servicios, aquellas casas que tienen todos los servicios tienen una opción de compra bastante alta de 6, y aquellas casas que no tienen ningún servicio no tienen opción de compra. El número
del caso 2 y para el árbol 3. Bien, tenemos otros datos acá muy interesantes como el error de la media de 0,13 y otras también datos acá importantes. Ahora, dentro de las ventajas que tiene el árbol, vamos a visualizar para que nos determine la ruta. Fíjense entonces cómo de todas las casas que se venden toman en cuenta el servicio, es decir, que aquellas casas que tengan todos los servicios son las que se van a comprar, y aquellas casas que no tengan servicios son las que tienden a no comprarla. Según este algoritmo no toma valor de que si es rural, de campo o si tiene los metros cuadrados, simplemente toma muy en cuenta de que sí o no tiene los servicios para la opción de compra. ¿Bien? Es muy importante, cabe señalar de que este es un algoritmo tomado de ejemplo partiendo de la que se editó en clase. Ahora, para el caso práctico se tomó en cuenta entonces, como les he dicho, la compra y venta de casa, tomando en cuenta de la ubicación, el tamaño del terreno y los servicios. Bien, dando como resultado de que todos los servicios, aquellas casas que tienen todos los servicios son las que tienen mayor alta de comprar. Ahora, podemos concluir de que esta presentación diciendo de que el algoritmo de árbol de decisiones es un algoritmo que nos permite, como su nombre dice, seguir a ciertas, tomando variables y seguir a ciertos algoritmos para la toma de decisión de un caso práctico. Bien, con esto culminamos la presentación del grupo número 3 para la unidad curricular o materia aprendizaje automático.